¿Cómo hace usted para aprender tanto, profesor? Y porque nosotros inmediatamente, nada más con verlo, enseguida aprendemos literofilosofía. Qué extraño misterio tiene usted, señor. Solamente el gran maestro de Galilea podía enseñar así, aunque era un poco más sencillo por la restricción del lenguaje en la antigüedad. Usted tiene muchos recursos, profesor, y hemos aprendido tanto la literofilosofía. Así es, querido estudiante. Pero ¿por qué esa revuelta allá afuera del colegio? Hombre, profesor, hay muchos padres de familia y mucha gente de alrededor que andan con antorchas que quieren quemar el colegio hasta que no lo saquen a usted de aquí. ¿Y por qué eso, querido estudiante? ¿Y cómo lo descubrió usted? Yo estaba peleando con el boquebaba. Y el boquebaba, ¿pero por qué peleabas con el boquebaba? Porque él me dijo boqueperro, y entonces yo le encaminé y él me quedó con su boca y me dejó caer una baba aquí en el cachete y lo incendiamos a trompar, profesor. Hombre, mi hijo, no deben estar peleando. ¿Y por qué quieren matar al profesor Ferreira? Unos fanáticos, ignorantones, semianalfabetas, quieren, por sus clases como usted la da, que igual que el Cristo, al pan, pan y al vino, vino. Y como usted nos enseñó por qué era que existía el Nuevo Testamento, y habló hace poco de que la Biblia es deforme, no es mentira. Les puedo señalar, siéntate, boqueperro y boquebaba, uno en un lado y el otro en otro, porque no quiero murgas aquí en el curso. Resulta que yo puedo enseñar así porque nosotros podemos entender el conocimiento de diferentes maneras, y para eso hay lecciones como el conocimiento humano 1 y el conocimiento humano 2. Les quiero decir que por medio del conocimiento humano 1 aprendemos y compramos conocimiento. Por ejemplo, por medio de la vista hay un 83% donde penetra un conocimiento, un 11% por medio del oído, un 31,5% por medio del olfato, un 11,5% por medio del tacto y el 1% por medio del gusto. Por medio de estas cuestiones que tienen que ver con la vista, oído, olfato, tacto y gusto, entra conocimiento. Otra forma para hablar de conocimiento, cómo entra a nosotros, podíamos ver la lección número 2, que ella nos dice que el conocimiento humano, el 10% es lo que leemos, el 20% es lo que oímos, el 30% es lo que vemos, el 50% es de lo que vemos y oído al unirse, y el 70% es de lo que decimos cuando hablamos, para que así el 90% de lo que decimos mientras actuamos. Entonces ahí se divide el conocimiento en estas dos lecciones de esa manera. ¿Y por qué lo dice eso, profesor? Porque quiero que salgan allá y digan las siguientes palabras. El profesor Ferreira está en su aula y si quieren quemarlo, igual que hicieron con aquellos herejes en la antigüedad, en el circo romano con los primeros cristianos, lleguen y él está ahí, él no se va a mover. La escuela es de tabla. Tienen antorchas encendidas, hechas con trapo y gasolina. Lancen una. Y el profesor Ferreira es casi que inmutable. Y resistió el veneno que mató a un burro y a un caballo, y él salió silbando de la clínica donde lo llevaron. Y no creo que le tiemblen las patas con un semianalfabeto de púlpito. Y está allá esperando. Los alumnos enardecidos, el boqueperro y el boquebaba, estaban sentados. No, por eso no vamos a salir, que nos quemen a nosotros que somos también sus hijos, pero no queremos estar yendo a esas iglesitas de pacotilla. Y por lo tanto, profesor, queremos su clase. Dejen esa revuelta ya y concéntrese, porque aquí el conocimiento dice que tenemos que escuchar para poder hablar. Así es que yo les digo que hay mucha falsedad, por incluso actualmente hay una Biblia rodando negra que dice y habla de la diosa Merari que conoció Pablo en Israel, y que Pablo la conoció también cuando fue a Babilonia.
y que Pablo también la conoció cuando estuvo en Roma. De las tres, una es verdad, Pablo estuvo en Roma, allá contra Demetrio, pero Demetrio hacía era estatuillas de Diana, no de la diosa Artemis, ni de una diosa extraña y temeraria, que viene siendo en última instancia, fíjense las deformaciones, uno de la tribu de los levitas, que eran de donde provenían los ayudantes del templo, los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me detengo a analizar esta cosa, me doy cuenta que en verdad nos han engañado, ¿no? Y hay muchas Biblias andando deformes, sanguinolentas, que a la luz de las palabras de las 125 que dijo Jesús, serían anatema y vergüenza del Evangelio. Por lo tanto, si analizamos la cuestión, vemos que muchas almas, antes que Dios gobernara en el templo de Salomón como teocracia, porque la teocracia significa que Dios gobierna, y gobernaba en el templo de Salomón antes que él adorara a otros dioses, animales y etcétera, etcétera. Y también en ese templo de Salomón se sentó Dios a gobernar, pero gobernaba era Salomón por él. Todo lo que le decía a Dios, él es el que lo hacía, pero terminó adorando a otros dioses. Por lo tanto, las almas eran representadas por animales en la antigüedad. Y también el imperio babilonio, cuando se llamaba Babel. Este imperio babilonio llamado Babel también es confusión. Ahí el lenguaje, que tal, que la torre de Babel, que el lenguaje. Pero realmente este imperio estaba representado por un animal que era un león con alas, un león que volaba de montaña en montaña a ver quién devorar. De pronto era Satanás, el diablo. Pero que escuchen bien aquí los estudiantes y dejen que me echen candela, que yo creo que yo salgo sudado, pero no salgo quemado. Y dejemos esos locos verduleros allá y aprendan. Sí, profesor Ferreira, quiero nuevamente intervenir para decirle que yo, el Boqueperro y el Boquejarra somos grandes amigos, pero me dejó caer un babazo aquí en el hombro y tuve que cascarlo, profesor, como se dice en el lenguaje del latín vulgar. Y él ya me perdonó, profesor, como debe hacer el Estado con el pueblo colombiano, y los falsos positivos y todas esas cosas que han visto, que es vergüenza de la nación para el mundo. Y así yo perdoné ya al Boquebaba. Gracias, Boqueperro. Y se le salió la baba otra vez al Boquebaba. Bueno, profesor, lo que queríamos decirle era que sus clases son tan importantes que uno aprende. Yo, el Boqueperro, he analizado, profesor, que usted habló y que la clase es tan importante de literofilosofía que una equivocación es la base fundamental para una cátedra perfecta. Y que por algún motivo usted dijo que la biblioteca de Alejandría y habló de Israel. Y usted mismo nos enseñó, profesor, que Babel era confusión, pero que Biblos era papel. Y fue precisamente en Egipto, a un lado del río Nilo, en la parte norte de la orilla, ahí también estaba la biblioteca de Alejandría en Egipto, pero cerca en el oriente estaba todo lo que se conoce como la antigua Palestina y lo que se divide en Sión, Tiro, Jopé, Fenicia y la Franja de Gaza, donde posiblemente provienen los filisteos. Y usted eso nos enseñó, profesor, pero hubo un momento en que usted dice que en época de Israel la biblioteca decía en el periodo testamentario, cuando nace Cleopatra, entonces todo eso sucede. Y es quemada la biblioteca de Alejandría en Egipto. Bien, profesor, ya vio cómo es la filosofía y cómo es la literofilosofía, cómo nos enseña a analizar las cosas. Pero ya nosotros nos tragamos entero, profesor. Está bien, y búsquense esa Biblia, porque usted, como dicen, que Pablo llegó a Roma y Demetrio hacía estatuas Artemis. Hay Biblias que dicen así. Total, eso es un guarapo y esas Biblias la han convertido en un puré de papa que es la más nítida,
pero también en un jugo donde hay papa, guayaba, guineo, hay pedazos de yuca, melón, revueltos, o sea, es un tutti frutti. Por lo tanto, si yo quiero hablar ahora de Israel en el milenio, también le quiero decir que apunté al tercer milenio, pero que nos encontramos, según los grandes filósofos y el cálculo matemático preciso y exacto, nos encontramos en el segundo milenio, casi a un cuarto del primer siglo, del siglo XXI, del segundo milenio. No llegamos todavía a los 100 años o al primer siglo del 2000. Por lo tanto, si en el año de 1996 ya Israel no necesita del profeta Elías, ni de su ayudante Eliseo, ni ninguno de aquellos grandes profetas con su ayudante, de coger leña para ver si hacía calor, para ver si había llovido, si llovía o no, y hoy en día ese pueblo con sus ingenieros hacen nubes de agua y en pleno sol las revientan para que rieguen las viñas donde están las uvas, y de esas uvas que muchas veces tomó el Mesías cuando vino en la boda de Caná y cuando celebró la última cena. Fíjense cómo ha cambiado el tiempo, y por eso es Israel de 1996 ya nos presenta una cantidad de desarrollos, y de avances tecnológicos, armamentos de guerra, su ejército, grandes invenciones y fuerza y poder en la política, la economía y las telecomunicaciones, y sobre todo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo en el siglo XXI, segundo milenio, que apunta al tercer milenio en el futuro. Y si en 1996 ya tiene todo eso, ¿por qué usted todavía está aquí con que la ovejita de Abraham, que la celebró, que será esa casa la perfección de la religión? Lo anacrónico. Bueno, de todas maneras, el hombre religioso, politicón y sociologón necesita de todos los valores y principios para vivir en sociedad, pero no para quedarse estático en el desarrollo de la humanidad, porque el mismo trabajo hizo que el hombre se convirtiera en gigante y pudiera salir y dominar lo que se conoce como la adaptación a la historia y al desarrollo. Por lo tanto, tenemos aquí dos cuestiones. Una cuestión es que Babel era Babilonia, y la ciudad de Babilonia causaba una honda impresión debido a sus imponentes murallas, la vía procesional, los famosos jardines colgantes y su más de 50 templos. Está hablando en pasado, sus más de 50 templos. Está hablando en pasado. Y si está hablando en pasado, está representado en el pasado, en el trono, por un león con alas. No está Juan Gosaín allá en Irak, ni en Irán, ni en la antigua Mesopotamia, por donde existieron todos estos imperios medo-persas y persas y babilónicos. Y que allá precisamente, desde los albores de la historia del hombre, Babel más tarde se llamó Babilonia, y llegó a destacarse como centro de la adoración que desafiaba al Dios de los israelitas. Y el Dios verdadero, según lo dice el libro de historia llamado Crónicas en la Biblia, porque las crónicas son historia, pero lo dice también el libro de Génesis cuando se refiere a Babel en el capítulo 10, 9, 10.
Y dice que Dios, Jehová, frustró el propósito de sus edificadores, confundiendo su lenguaje y esparciéndolos por toda la tierra. Léanse Génesis 11, 4, 9, para darle este pequeño pasaboca en este fin de abominable y sanguinolenta la Biblia, y explicarle por qué hay barbarismo y una cantidad de vicios lingüísticos y vicios que gramaticalmente se conocen como errores ortográficos y errores en semántica y en morfología, para poder explicarle por qué Pablo no pudo conocer a la diosa Artemis, porque Pablo fue a Roma en la época de Nerón y allá se adoraba era la diosa Diana. Y hay Biblias que dicen que Artemis era de Efeso. Ya vieron cómo están las desigualdades aquí en la Biblia. ¿En cuál Biblia creer? Por lo tanto, esa Babilonia, para poder entrar a Israel, me dice a mí claramente que hay una adoración falsa que se extendió por toda esta tierra de Babilonia a otras tierras. Esta actitud desafiante de Babilonia ante Dios, Jehová, acabó llevándola a su caída. Dicen que Jehová la representó perfectamente como un león con alas de águila, y además, o sea, a un alma viviente, y además predijo su caída y posterior desolación. Y esto ocurrió exactamente el 5 de octubre del año de 1539 antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando en una sola noche Ciro el Grande, de quien Jehová o Dios Yahvé ya había predicho el nombre, y este se tomó a Babilonia, y esta cayó tal y como se había predicho con aquellos profetas, y con el tiempo se convirtió en montones de piedra para nunca más ser reconstruida. Lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 51, 37, y luego pueden verse los versículos 44, 27 y 45.2. 44, capítulo, versículo 27 y el 5. Y ustedes podrán entender por qué era necesario aquellos profetas que hacían llover con leña para que hubiera un poco de vapor en la atmósfera, y a veces llovía y a veces no. Si no llovía, porque Dios no quiere, y cuando llovía, Dios quiso. Pero hoy en día el israelita ya te tiene nube y le manda una chispa energética, con una pila, y enseguida hay agua para las plantaciones, para las viñas y las uvas, de las cuales una vez el Mesías hizo vino. Pero ya no estamos en el año cero del año 33, 36, 40, 29, 28 del siglo I. Siglo primero, vamos a entrar al milenio, al tercer milenio, o sea, al 3000, tercer milenio. De pronto apenas estamos en el segundo y vamos para el primer siglo del segundo milenio. Entonces, todas estas cuestiones nos lo enseñan la numerología, nos lo enseñan las matemáticas, el cálculo, nos enseña la cuestión histórica, cronológica, y por qué una cosa sucede en un tiempo y por qué no puede suceder en otra. Y en ese sentido, sanguinolenta es la Sagrada Escritura. Y en ese sentido podemos entender a la Israel de hoy lleno de ateos, donde sale un Spinoza que es amigo de Karl Marx, también es judío, protestante, alemán, de padre, totalmente gente de por allá, que sin embargo abrazan otra concepción del mundo diferente al idealismo de lo inexplicable. De ahí que se puede decir que hay, incluso en el mismo título que yo di a esta cuestión, como sanguinolento, monstruo sanguinolento, la Biblia. Porque encontramos que la Biblia es femenino, es singular, no es plural, es singular, es femenino.
y sanguinolento es masculino. Por lo tanto, en esa pequeña oración, en su morfología y síntesis, hay fenómenos lingüísticos llamados barbarismo. Nada más con ese título que yo, pero si yo digo la Biblia sanguinolenta, ya hay una oración mucho más perfecta con un sujeto y un predicado en síntesis correcta. Entonces está viendo que cualquier palabrita que tú le quitas a la Biblia o se la pones, estás en un error tremendo, para no hablarte de errores gramaticales y ortográficos, que más adelante podemos, cuando demos ortografía, vas a ver tú que una cosa es una cosa y otra cosa, como la misma palabra, es otra cosa. Por lo tanto, queridos estudiantes, si quieres tener habilidad en el trato personal, en el éxito profesional y en la vida diaria, familiar, y ser más feliz, tener una vida social más satisfactoria, tú debes tener en cuenta los puntos que te di, como escuchar, atender y aprender, para así de esta manera así poderte pasar ahora al fin. ¿Y quién es actualmente Israel? Por lo tanto, podemos decir que tiene una geografía y un ambiente, que el territorio se divide en varias regiones. La llanura fluvial se extiende desde el Líbano hasta Gaza, con una anchura de unos 15 kilómetros como máximo. También se puede decir que actualmente, y esto está en el año 1996, todavía en 1996 hay carreteras, hay un total de 15.065 kilómetros pavimentados. 15.065 kilómetros que incluyen 56 kilómetros de vías rápidas sin pavimentar en 1996, que en ese entonces, en 1976, hace alrededor de 20 años, por ahí más o menos, hay oleoductos petroleros crudo o petróleo crudo por más de 708 kilómetros, que son productos del petróleo también 250 y de gas natural 89 kilómetros. ¿Dónde están las astillitas que cogía Elías para hacer, a ver si llovía y había vapor de agua en las nubes con el calor del fuego que él encendía y podía caer alguna gota de agua, como cuando peleó con otros dioses y Dios le hizo el favor y sí, y llovió y dijeron, este sí es un profeta de Dios? Por lo tanto, podemos decir que en el año de 1993, hace más de 20 años, no estamos en el 2000 todavía, en el segundo milenio, el Parlamento acordó derogar la ley de 1985 que prohíbe a los residentes del país tener cortados con los miembros de la OLP, donde las fuerzas israelíes lanzan ataques aéreos y su artillería contra las aldeas y las bases de la guerrilla en el sur del Líbano. Eso fue el 25 al 29 de julio, fíjate. También que la OLP firma en Washington con Israel la declaración de principios para establecer el autogobierno palestino en Gaza y Jericó. Ojo, todos estos nombres son bíblicos. De Gaza viene Goliat. Y Jericó, recuerdan el muro de Jericó, que tal, que la prostituta que pone el cordón, que tal, que para que los espías, bueno, toda esa vaina está aquí, todavía están ahí. Lo que ha cambiado es el tiempo, la historia, y que incluso los gobiernos, y que ya no se necesitan 4 astillas de leña para ver si la atmósfera se evapora un poco y caen unas gotas de agua. Ya solamente con un foco se le dispara a la nube y caen torrentes de aguacero como si hubieran tornado. Ahora se dice que el Parlamento aprueba el acuerdo de paz con la Organización de Liberación Palestina
el 28 de septiembre. Mire por dónde van las cosas, y estoy hablando todavía de un tiempecito hace poco, porque hay pasado inmediato y pasado cronológico y antiquísimo, como eso que todavía que aquí Abraham, y hay que dar el diezmo porque Abraham se lo dio a Melquisedec. Ahí tiene que pagarle los impuestos al Estado, que con eso se le da a la viuda, al huérfano y al pobre, que es lo que dice, y para eso era el diezmo, para dar al pobre, a la viuda y al huérfano. Y los ricos tenían que pagar, bajarse del bus con el impuesto del 10% de todo lo que tenían, para darle gracias a Dios, para poder pagar también la deuda externa con Roma, porque por medio de Herodes se hicieron alcantarillas, pavimentaciones, luz eléctrica, e incluso Herodes hizo la ciudad de Cesarea Marítima, uno de los Herodes. Entonces estaban endeudados hasta las conchas, y la única manera es esa, utilizar un diezmo para pagar a Roma y poder la banca nacional tener algo para darle al pobre, a la viuda, al huérfano. Entonces, ¿tú por qué no quieres pagar impuestos en Colombia si eres multimillonario? ¿Por qué quieres que lo paguen nada más los pobres y que tengan la luz cara y toda esa vaina? Entonces, ¿dónde está el saqueo de hoy en día? Y para metido en la iglesia saqueo. Don Fulano, don Sutano y don Sutano, y dejan algunos en el protestantismo los carros y las prendas a un vulgar predicador de púlpito barato, que se queda con aquello, porque antes tenía que correr con la cartera y vaina, y le daban palo, y le partían las manos a palo porque era carterista. Ahora se la llevan al púlpito. Imagínate tú si no van a defender la antigua religión de Israel. Y que porque Dios es el mismo, no señor. Al Dios antiguo nadie le pegaba una bofetada en la cara, mucho menos lo clavaban. Pero por amor, por ti, por mí, porque tú te masturbas, porque tú eres pecador, y ya Dios con una hostia se te quita el pecado, y con 5 oraciones ya tú, pues, igual que los reyes con la iglesia, que el rey asesinaba a los campesinos y a todo el que quería, y entonces lo mandaban a rezar, o le daba una indulgencia o una bolsita con plata a la iglesia, y la iglesia decía, ya quédate perdonado ante Dios, y seguía pecando el individuo. Sacrificio inútil del Mesías. Continuaremos, y puede decirse que este es el fin de la Biblia sanguinolenta y monstruosa.